Y vamos a hablar ahora de justamente estos cambios, estas modificaciones que se van introduciendo en la ley bases y en el paquete fiscal, algunas resistidas por la oposición todavía, algunas de las que en principio quedarían tal como el oficialismo las puso en el proyecto, que recordemos cuenta ya con el dictamen para pasar a ser tratado en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, según lo que quiere el gobierno, en los próximos 15 días. Vamos a hablar con Roberto Feletti, es economista, fue secretario de Comercio Interior de la República Argentina. Gracias por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo le va, Feletti? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, a ver, en principio, el paquete fiscal tal como está pasando a ser tratado en el Senado de la Nación, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que uno tiene la expectativa todavía que el tratamiento en el recinto introduzca modificaciones. El paquete fiscal que supone reinstalar el impuesto a los ingresos personales o impuesto a las ganancias sobre el salario en un contexto en que ha habido una suba de precios no compensada por paritarias, en un contexto donde se prevén aumentos de tarifas significativos, gravar el salario no es un tema menor. El otro punto es que si efectivamente van a mantenerse, yo no vi cómo quedó el dictamen todavía, las ventajas fiscales y aduaneras para la inversión extranjera que venga al país, que va a marcar una diferencia respecto del capital nacional, bueno, lo que vamos a tener es una tendencia a la extranjerización de la economía y también una desestructuración del sistema productivo del país. Estas son cosas que hemos advertido en el equipo que me toca coordinar, ¿no? Usted se está refiriendo al En RIGI cuanto al puntualmente. régimen de promoción de inversiones o como se conoce actualmente como el RIGI. Claro. A ver, se habló en algún momento de la posibilidad de que se incluya o se haga alguna diferencia que contemple la situación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto cree que finalmente no va a ser así? Es como y de no ser así, es como un certificado de función. Sí, el dictamen se firmó ayer a la medianoche, yo no lo vi todavía, sin duda, si hay modificaciones respecto de cómo llegó de diputados, va a tener que volver a diputados y el debate va a continuar todavía un tiempo más, pero evidentemente el gobierno lo que procura, y lo hemos señalado, es una suerte de desestructuración del pacto fiscal de la Argentina tal como está concebido en la Constitución de 1994, es decir, lo que está planteando es que aquellas provincias de menor tamaño económico que hasta el presente, conforme a ese pacto fiscal, dependían mucho de la coparticipación federal y sobre todo de los aportes de la Pampa Húmeda y en particular de la provincia de Buenos Aires, lo que el gobierno oferta es un flujo de capital proveniente del exterior que desarrolle producciones regionales, sobre todo mineraleras e hidrocarburíferas. Recordemos que el subsuelo es propiedad de las provincias. Ujú. Si eso ocurre sin una presencia del Estado Nacional regulador que articule, efectivamente va a ser un certificado de función no solo para el complejo de pequeñas y medianas empresas y también para el capital nacional. Recordemos las palabras del titular de Alvar Fate no Mm. hace mucho advirtiendo sobre esto, y esa es una gran empresa, sino también, sino también va a haber una desestructuración de la Argentina, porque el pacto fiscal de la Constitución del 94 suponía un acuerdo nacional en el cual las provincias de menor tamaño recibían una mayor recaudación desde la pampa húmeda Sí, en función de sus aportes. sí. El pensar que el RIGI va a desarrollar producciones mineraleras o hidrocarburíferas al margen de esos acuerdos y no integrándola al resto del país, bueno, eso supone una desestructuración muy grande de la Argentina como estuvo concebida por lo menos en los últimos 30 años. Ujú. El problema es, Feletti, que se beneficie a las grandes empresas por sobre las empresas medianas o chicas, porque en definitiva este beneficio también será para industrias locales. El punto es que puedan invertir esa cantidad de dinero, que creo que son unos 250 millones de dólares, em, o que de algún modo, digo, la exigencia fiscal que hay sobre las empresas es el problema.
¿Me explico? Digo, ¿es el beneficio para unos por sobre otros o que en lugar Bueno, de eso sí, incentivar se se ahogue? se establece un diferencial, como yo decía en el inicio, de ventajas aduaneras y ventajas fiscales y ventajas cambiarias también para el flujo de divisas respecto de las inversiones nacionales significativo. Pero también el problema es, como decía antes, por eso hablaba del Pacto Fiscal Nacional, es articular ese flujo de inversiones con producción primaria extractiva del subsuelo, sin vincularlo a algún proyecto de desarrollo articulado. Es decir, por ejemplo, la energía solo para exportar o los recursos minerales solo para exportar. Obviamente este proyecto se apoya en un contexto internacional de conflicto internacional muy agudo, sobre todo el que ocurre en el frente de Ucrania, que ha puesto en valor un montón de producciones primarias. Pero si nosotros aprovechamos esos precios internacionales altos solo para la extracción primaria, y esto es lo que define el régimen de promoción a las grandes inversiones, bueno, nos vamos a encontrar con una Argentina muy desestructurada. Entonces, el peligro es doble. El peligro efectivamente es un proceso de extranjerización, porque es cierto lo que usted dice. Una empresa nacional puede hacer el mismo nivel de inversión, pero todos sabemos hoy que los fondos de inversión internacionales, que muchos de ellos son acreedores de la Argentina, tienen una capacidad financiera que el capital nacional no la tiene. El otro punto también, como usted señalaba, es la segmentación entre grandes inversiones e inversiones medianas y pequeñas. Y el tercer punto es que esa producción primaria no se articule con un desarrollo industrial o no satisfaga necesidades de valor agregado. Lo que pasa es que ¿cómo Entonces, atraigo una es inversión? poner en discusión el país de un modo muy particular, digamos. ¿Cómo se atraería una inversión millonaria, digo, de estas que pueden hacer las grandes corporaciones o las grandes empresas, no así las empresas más pequeñas, tal vez de capitales nacionales? ¿Cómo atraigo sin dar beneficio? A ver, Argentina ha tenido un nivel de inversión extranjera, de hecho desde 1990 hacia acá, es una economía muy extranjerizada, es decir, la presencia del capital extranjero en la economía argentina en los últimos 30 años es muy fuerte. Y lo que no se puede, sí se pueden otorgar beneficios, no es que está mal promover inversiones, yo no digo eso, pero copiemos otros países, copiemos el caso de Brasil, copiemos el caso de Estados Unidos, donde hay movimientos y flujos de inversiones que no necesariamente implican, por un lado, orientarlas hacia la producción primaria, ni tampoco permitirles una tasa de retorno en escasos, no sé, 7, 8, 10 años. ¿Por qué? A ver, porque ¿cuál es la tasa de rentabilidad? Si yo ingreso con, vamos a poner una cifra, $100, y quiero recuperar toda la inversión con los $100 en escasos 3, 4 años, tengo que obtener una rentabilidad muy grande. Eso en la mayoría de los países está regulado, no es admisible. Tenemos que pensar que una inversión que llega mínimo que de 10 años, Claro. con lo cual da una tasa de retorno aproximadamente el 8%. Claro. Entonces, eso es lo que no está en discusión en el RIGI. Y eso puede provocar una desestructuración grande. Además, también usar una autonomía provincial sobre la producción primaria que desestructure el Pacto Nacional. Le pregunto lo último, el valor del dólar hoy con sostener esta devaluación tan pequeña, micro devaluación, este famoso crawling peg mes a mes, ¿es perjudicial para la competitividad de la Argentina? Y habría que remitirse al comunicado de la Cámara de Exportadores de Cereales, donde dice que efectivamente este tipo de cambio no es competitivo. Quiero decir, a ver, el gobierno hizo una aceleración de acomodamiento de precios relativos en muy corto plazo, produce una devaluación del 118%, desregula completamente mercados, y lo que nos encontramos hacia abril, que es el momento de liquidación de la cosecha o de ingreso de divisas por las exportaciones de cereales, con un dólar no competitivo, un dólar que está haciendo que el ingreso de divisas por la cosecha sea
muy ralentizado y solo para la necesidad de pagar costos internos. Ese dólar no competitivo o producir una devaluación tan grande de casi el 120% y en pocos meses quedarse con un dólar no competitivo es un problema grave para el gobierno, claro, porque no está teniendo el flujo de divisas que se esperaba. Claro. A eso se agrega que la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y yo creo que no solo es culpa del gobierno, para ser justos, sino la propia elección de Estados Unidos le pone otros tiempos a ese organismo, tampoco ha llegado un flujo de capitales desde ese lugar. Entonces, el régimen de promociones hoy se vuelve central para el gobierno porque necesita abrir la cuenta capital y mostrar que de algún modo, aunque sea inicialmente, comienzan a ingresar divisas. Hay un problema de falta de dólares a casi 6 meses de gobierno, muy, muy claro. Y el otro punto es este problema, como decía antes, de acomodamiento de precios en contra del salario, que ha provocado una baja del consumo y tampoco se ve cuál va a ser el conductor de lo que llamamos la B corta. Bueno, se cayó la economía y recupera. ¿Cómo se recupera? ¿Por inversiones, por consumo interno o por exportaciones? Por ahora no aparece ninguno. Roberto Feletti, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, al contrario. Que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa ahora en Canal E. Quédense con nosotros. Esta es la pantalla de mayor información económica y financiera de la Argentina. Ya venimos.